Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buen día. Un gusto para mí poder compartir un espacio más con todas y todos ustedes. Yo soy Patricia Flores Hernández, promotora de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, y el día de hoy traemos un tema muy interesante, seguramente muy conocido por muchas y muchos de ustedes, porque es un tema que hemos vivenciado la mayoría de las personas. Sin embargo, muchas de las veces tampoco se visibiliza, se ha normalizado esta acción, este tipo de violencia, ¿no? Y el tema es sumisión química. ¿Lo has escuchado? Seguramente sí. Para algunas otras personas posiblemente no. ¿Será un mito o una realidad? Acompáñame a ver este espacio. Muchas de las veces, en algún momento, hemos escuchado un falso discurso sobre una discriminación positiva. Muchos de aquellos espacios, y me estoy refiriendo a bares, fiestas, discotecas, entre otras, donde las mujeres tienen un acceso gratuito, es decir, donde no pagan las mujeres. Es más, si tú vas acompañada de 2, 3 o 5 amigas, o ven a festejar con tus amigas en tu cumpleaños y te regalamos o te obsequiamos una botella gratis, o las entradas son totalmente gratis, ¿te has preguntado en algún momento por qué de este anuncio? Esta es a lo que yo llamo una discriminación positiva, ¿no? En que las mujeres en algún momento nos hemos sentido beneficiadas o privilegiadas. Hemos escuchado a hombres que dicen, ay, es que ¿por qué las mujeres no pagan en su cover? Es que ¿por qué las mujeres no pagan la entrada? Esta acción, este estudio de mercado ha promovido la presencia de mujeres en espacios como un reclamo comercial. Es decir, el hecho de que haya más mujeres también va a atraer a un público mayor de hombres. Y sobre todo en aquellos espacios donde los hombres, ¿no? Que frecuentan estos lugares también son de mayor edad en comparación de, por ejemplo, de una discoteca donde quizá las mujeres que más acudan a estos sitios pues son en una edad joven, ¿no? La utilización de mujeres como un bazar, como un producto, como una forma de atraer y de compararse con el bar de al lado, porque ya no hay público, en comparación de donde hay más mujeres. ¿Lo has notado también? Esta tiene una justificación perversa. Esta es una posibilidad para las mujeres de entrar gratis, y porque está disfrazada de una violencia machista, de un machismo cotidiano también, en donde este tipo de violencia, esta acción, se ha normalizado y queda invisible. No la percibimos como violencia, sin embargo es el resultado para que una mujer se ejerza violencia sobre ella. Y entonces este engaño público, sobre todo la audiencia de las mujeres, pues tiene aunado a esta frase, ¿no? De ser protegidas y del poco financiamiento o economía que en este caso las mujeres tienen por por edad joven, por el hecho de ser mujeres y no tener como este beneficio económico, no tener un trabajo en comparación del hombre. Y a raíz de este comentario que yo hago, te hablo sobre la sumisión química. La sumisión química también es violencia. ¿Sabes qué es sumisión química? ¿Lo has escuchado? Te mencioné, te preguntaba en un principio, ¿qué es la sumisión química? Pues es la administración de sustancias psicoactivas, aquellas sustancias, vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña videocharla, ¿qué son estas sustancias psicoactivas? Estas van a ser depositadas en una persona sin su consentimiento, sin su conocimiento, y sobre todo porque tienen un fin. Y muchas de las veces este fin es delictivo. En este consumo de sustancias psicoactivas son aquellas sustancias que van a producir un efecto analgésico o un efecto anestésico en nuestro sistema nervioso. En esto quiere decir que no todos van a tener este requisito, no todos cumplen con este requisito, no todos cumplen con estas características para someter a una persona
sobre todo para que lo pueda detectar o lo pueda evitar. Yo te muestro aquí uno de estas sustancias, ¿no?, que comúnmente se consumen, pues es el alcohol. El alcohol, entre algunos otros, tenemos la cocaína, tenemos también algunas anfetaminas, tenemos algunos fármacos, sobre todo aquellos que son como sedantes, ¿no?, o que controlan la ansiedad, aquellas para consumo para conciliar el sueño, entre otros. Todos estos, por lo regular, hay una venta controlada, la mayoría son de uso legal. Sin embargo, características de la sumisión química de estos analgésicos o de estas sustancias psicoactivas es que no tienen color, no tienen sabor, son legales y su efecto es rápido, es inmediato, porque van a provocar que la víctima, ¿no?, en este caso, pues no pueda defenderse. Este delito, ¿no?, decíamos que tenía un fin delictivo. Estos delitos relacionados con la sumisión química, estas sustancias psicoactivas van a ser utilizadas primero para manipular la voluntad y para modificar el comportamiento de una persona. Este fin delictivo es para disminuir su capacidad de identificar aquello que es una situación peligrosa de la que no es. Y en esta práctica, para adormecer a la víctima, para adormecer a las mujeres, hasta privarle de su voluntad y sobre todo de la conciencia, es utilizado para 3 actos, ya sea, y el más común en las mujeres es para el abuso sexual, para el robo o la estafa. Esta modificación, ¿no?, hablábamos de que van a provocar una modificación, va a disminuir el grado de vigilancia, es decir, las personas que estén bajo una sumisión química, esta sustancia psicoactiva, va a reducir el grado de alerta, ¿no?, de estar alerta, y por lo tanto también va a repercutir en la conciencia. No vas a saber cómo identificar el tiempo, la hora en donde estamos, ¿no?, de manera exacta, o como en la normalidad lo podríamos hacer. La capacidad de juicio, hay una pérdida de esta capacidad de juicio, y yo me refiero a capacidad de juicio a aquella capacidad racional para elegir y valorar lo que tú consideres que está bien a lo que está mal. Y entonces la sumisión química va a facilitar la acción de estos autores intelectuales, ¿no? Va a imposibilitar la defensa de las mujeres porque su voluntad se va a ver disminuida o totalmente anulada, dependiendo del grado de la cantidad de sustancia que haya sido partícipe para violentar a esta mujer, ¿no? Y entonces se pierde la libertad de discernir, de elegir, porque también perdemos la libertad de dar un consentimiento. Más adelante vamos a ver lo que es el consentimiento. Sin embargo, también para la sumisión química hay un perfil. Puede pasar en cualquier edad de las mujeres, sin embargo, hay como una preponderancia en cierta edad joven en donde las mujeres son abusadas sexualmente mediante la sumisión química. Y esto ha ocurrido mayormente en aquellos lugares de actividad social nocturna, lo que llamamos actividades de ocio, lugares de ocio como bares, discotecas, fiestas. Y por lo regular, ¿no?, cuando hablamos de un abuso sexual, pues las mujeres despiertan en un lugar desconocido, con signos de haber tenido relaciones sexuales, pero no recuerdan nada de lo que pasó. Es posible que cuando una mujer se encuentre en uno de estos lugares, ¿no?, y consuma alcohol, se va a emborrachar, ¿no?, como comúnmente lo conocemos, utiliza el alcohol para emborracharse. Y yo te refiero al alcohol primero porque hablábamos que es la primera sustancia a la cual nos vamos a enfrentar, y sobre todo en donde está inmersa esta sumisión química. Y entonces, muchas de las veces las mujeres pues consumimos alcohol en algún momento, en algún lugar, hasta emborracharnos. Sin embargo, va a haber alguna persona, inclusive a veces de quienes vamos acompañadas, que se aproveche de esta situación, se aproveche de que la persona ya ha estado bebiendo o que también empiece a presionarla. Tal vez nunca ha bebido, nunca ha tomado alcohol, y entonces va a empezar a presionarla a tomar alcohol o a que tome más alcohol de lo que normalmente consume. También podemos ver que una vez que se está tomando alcohol,
el victimario, es decir, el agresor o el hombre en este caso, va a utilizar algún tipo de droga, alguna otra sustancia como las que te había mencionado principalmente, para aumentar el efecto que aunado con el alcohol, pues va a ser más rápido, ¿no? Y sobre todo es muy peligroso porque aumenta el riesgo, inclusive muchas de las veces se puede perder la vida por hacer esta combinación. Pero el alcohol no es el problema. El alcohol o tomar alcohol no es el motivo. Yo te muestro en esta lámina porque estar ebria significa que has perdido el conocimiento. Por lo tanto, tú no tienes la culpa. Al ser víctima no se tiene la culpa porque no has dado un consentimiento para cualquier actividad sexual. Y de ser así que alguien te obligue a tener alguna actividad sexual, es ilegal. No importa cuánto alcohol hayas bebido, no importa si elegiste tomar alguna droga, ¿no? Y tampoco importa la edad que tengas. En este caso, el alcohol no es un motivo para cualquier actividad sexual, por lo tanto va a ser legal. Y entonces beber alcohol a veces se relaciona, yo te comentaba, con el abuso sexual, porque el atacante estaba bebiendo o estaba tomado, ¿no? Estaba borracho. Entonces, hay estudios, hay investigaciones que demuestran que 3 de 4 hombres había ingerido bebidas alcohólicas. Sin embargo, también más del 50% de las mujeres víctimas de abuso sexual también estaban bebiendo alcohol. Pero para esto también hay unas características para planear la sumisión química, es decir, el estado de deterioro puede ser variable debido a las sustancias. Yo te decía, depende de la sustancia, depende del organismo de cada persona, es decir, no va a funcionar en el mismo tiempo, de la misma manera, de un organismo de una persona en otra. A veces las mujeres, los hombres, jóvenes sobre todo, o bueno, inclusive de cualquier edad, consideras que a ti no te va a pasar nada, te arriesgas, ¿no? En este círculo social, pues te arriesgas a estas actividades, a consumir alcohol, al combinar con sustancias, a combinar con drogas, pensando que a ti no te va a pasar nada, y porque a la amiga, porque al amigo o algo que tú escuchaste no le pasa nada, no va a verse de la misma forma en todos los organismos. Entre mayor o menor medida de la sustancia química, ¿no? El estado de alerta o vigilancia pues va a afectar de manera diferente a nuestro cuerpo. La sumisión química, en cuanto a su ejecución, en cuanto a la realización de la sumisión química, va a tener 2 características principales. La primera, en que puede ser premeditado y oportunista. Premeditado me refiero a aquellos hombres que ya llevan la intención de buscar a una mujer y ejercerle violencia. Es decir, ya llevan qué sustancia le van a dar, ya saben cómo se ocupa, ya saben en qué tiempo es el efecto o ya saben que llegan a ese lugar, a esa fiesta, a esa discoteca y observan dónde están las mujeres que probablemente ya estén en un grado 2 o 3, ¿no? Del consumo de alcohol y empiezan a observar su comportamiento. Quizá esperan a que ella se retire, ven con quién sale, ya está todo premeditado para cometer este delito. La otra característica es aquellos que son oportunistas, es decir, que ya ven que una mujer pues empieza a comportar de manera diferente por el consumo de alcohol que ha tenido y entonces ven la oportunidad para acercarse, para empezar a involucrarse, a socializar con esta persona, pero lleva el mismo fin, abusar o tener relaciones sexuales con ella. La segunda característica en cuanto a la sumisión de la ejecución es que puede ser voluntaria, puede ser involuntaria o puede ser mixta. Es decir, involuntaria nos referimos a que tu mujer no decidiste tomar algún otro tipo de sustancia, ya sea, hablábamos de cocaína, marihuana, cualquiera, éxtasis o algún fármaco, no lo sé, pero tú no lo decidiste, te lo han puesto en la bebida sin darte cuenta. Puede ser voluntario, que tú ya estabas consumiendo alcohol y decidiste tomar
no tampoco desconozco el motivo del por qué, pero decidiste probar o tomar alguna otra sustancia, pero hablábamos también de que esto no es forma o no debería ser la consecuencia de un abuso, ¿no? Tú decidiste tomarlo, o la mixta de que yo decía estábamos tomando alcohol, pero no te diste cuenta que le pusieron algo a tu bebida, o decidiste tomar ambas. Fue administrada también de forma engañosa. Estas son las características en cuanto a la ejecución de la sumisión química. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a sentir? Muchos de los síntomas, yo para qué te digo, para que tú en este lapso, ¿no? Todavía de conciencia, de que tú estés consciente de los cambios que tu cuerpo está pasando, o si vas con las amigas, con los amigos, tú logres detectar estas características en cuanto a los síntomas que presentan y podamos prevenir. Posiblemente, algunos de los primeros síntomas que vamos a ver va a ser un mareo leve, algún dolor de cabeza. Yo te pongo aquí quizá alguna desorientación, es decir, como que estás confundida, menos lúcida le llamamos, ¿no? Como que tienes sueño. También posiblemente la amiga vemos que empieza a relatar, te está contando algo y en algún punto se detiene y minutos después te vuelve a contar lo mismo y se vuelve a detener en el mismo, pues en la misma parte, ¿no? De lo que te está relatando. Puede estar como muy fija, le llama mucho la atención los colores, los objetos. Sin embargo, también puede presentar fotofobia, es decir, que le lastime mucho la luz a pesar de que la luz esté tenue, como en la mayoría de los bares, de los antros, de las fiestas, ¿no? Y aún así le lastima. Puede presentar midriasis. Hablamos de midriasis cuando nuestra pupila, comúnmente seguramente lo has escuchado así, cuando la pupila se empieza a dilatar, es decir, se empieza a hacer grande precisamente al ser sensible por la luz, y entonces vemos que las pupilas se hacen más grandes. Quizá haya alguna dificultad para hablar, dificultad para moverse. Hablábamos de síntomas como de náuseas, vómitos, sientes que tu ritmo cardíaco, ¿no? Que tu corazón se acelera. Hay alguna dificultad para respirar, inclusive algunas chicas pues pueden desmayarse totalmente. Hablamos de astenia generalizada, te pongo yo aquí, astenia me refiero a tanto física como intelectual, es decir, si tú le haces como le preguntas una suma o alguna situación matemática, probablemente ya no la va a poder resolver, o en algunas tenga como algunas ideas. Tú también puedes ir mediando ahí el cómo está influyendo el alcohol en su organismo. También el tono de voz cambia. Puedes sentir como algunas de las chicas, he escuchado que refieren que sienten como calientita la cara. Algunas otras pueden sentir mucho ardor, mucho calor, ¿no? El que estén, sentir que la luz viaja a mucha velocidad, o que sienten como que las manos les flotaran, ¿no? Pero siguen estando conscientes de alguna forma. Estos son los síntomas que pueden estar presentando. Una vez que ha pasado el efecto de cualquiera de estas sustancias psicoactivas, podemos ver que todavía están como en una confusa inconsciencia, ¿no? Es decir, ya están despiertas, pero un poco como desubicadas, aturdidas. A veces estamos golpeadas o están golpeadas, no sabes con qué te pegaste, no sabes en dónde se te desgarró la ropa, no sabes qué pasó y no recuerdas, ¿no? De lo que haya ocurrido la noche anterior. Puedes sentir mareos, vómitos, todavía alguna dificultad para el habla, quizá ardor, irritabilidad en los ojos, la boca seca, lo que llamamos comúnmente como la resaca, ¿no? Probablemente también hay algún tic en alguna parte de nuestro cuerpo. Podemos sentir algún espasmo, es decir, como algún dolor intenso, pero a la vez debilitante. Un ejemplo de ello es como cuando las personas van al gimnasio, ese dolor como que es intenso, pero a la vez rígido, y también pues tus músculos no se quieren como estirar, ¿no? Probablemente vuelvas a dormir, o no tengas esta necesidad de dormir, despiertes desubicada con mucho dolor. Esto pasa en el mejor, por así llamarlo, en el mejor de los casos, cuando has salido en una noche a pesar de que consumiste alcohol, consumiste alguna sustancia psicoactiva, alguna droga, y llegas a tu casa. Esto es preocupante para nosotras porque muchas de las veces es aquí, yo te decía, donde se presentan
estas características, las mismas que te acabo de nombrar, pero te das cuenta que has sufrido una violencia sexual. Te da amnesia parcial, es decir, no recuerdas parte de lo que sucedió, pero despertamos en un lugar solitario, en un lugar abandonado, sin ropa, no sabes dónde estás sola y te das cuenta que has sido abusada sexualmente. Por eso es importante que hablemos del consentimiento. Ya hablamos, ¿no? Ya hablamos sobre cuando es tu decisión, cuando es voluntario o es involuntario, y esto va inmerso del consentimiento o no que tú das a consumir alguna sustancia, a realizar alguna actividad social. Y nos referimos aquí a consentimiento. Tiene 2 letras y conforman la palabra sí. Un sí claro, un sí que tú puedas decir, voy a realizar alguna actividad sexual, sí, voy a beber esta sustancia, sí, voy a beber de manera clara. Esto es dar un consentimiento. Sabes y comprendes lo que está ocurriendo y sabes y comprendes las consecuencias, lo que quieres hacer en ese momento. Es decir, no estás dormida, no estás ebria, no estás desmayada, no eres menor de edad, no padeces alguna discapacidad intelectual, no has consumido drogas, no has consumido alcohol. Si tienes todas estas características, significa que tu consentimiento es legal. Pero si tu consentimiento está influenciado porque no tenemos alguna capacidad física para hacerlo, es decir, estamos ebrias, estamos borrachas, estamos drogadas, está inconsciente, entonces este es un consentimiento, pero no es legal, porque quizá también fuiste amenazada, se es forzada, se es obligada o manipulada para dar este consentimiento. No se tiene la capacidad mental para hacerlo debido a la situación en la cual se está presentando. O no se tiene la edad suficiente. Yo te comentaba sobre varias discotecas y fiestas donde se da el acceso a mujeres que son menores de edad, ¿no? Y por lo tanto su consentimiento, aunque sea muy claro, no es legal. Pero bueno, yo te decía, es un tema bastante conocido, poco mencionado desde esta perspectiva, pero ¿por qué no se denuncia? ¿Por qué si yo ya me di cuenta al segundo día, quizá era mi pareja, quizá era mi novio, y me ha violado, ha abusado sexualmente de mí, ¿por qué yo no denuncio? Porque en el momento en que sucede la situación, porque primera por la amnesia, hablábamos que no recordamos, ¿no? Hay esta pérdida o disminución de la memoria de ese momento, de algún espacio en este tiempo de la noche que no recordamos, precisamente por la sustancia suministrada por el agresor. Y entonces la víctima, pues al recurrir con el policía, también nos enfrentamos a que quizá él no tenga conocimiento de esto, a que nos hagan sentir a las mujeres culpables, las hagan sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque estamos en esta cultura androcentrista, patriarcal también, en que tiende a discriminar, a culpar a las mujeres por sufrir agresiones sexuales porque llevaba falda corta, porque utilizaba un vestido, porque utilizaba tacones, porque había tomado alcohol, porque había decidido tomar alguna droga, o porque había decidido salir en la noche, o porque iba acompañada de otros hombres. Y entonces toda esta cultura va a imposibilitar que las mujeres tengamos pues esa oportunidad, ¿no? De esa confianza de que podamos ir a denunciar. Y entonces, al siguiente día, a los 2, 3, 4 días que platicas con un amigo o con una amiga lo que pasó y tú decides ir a denunciar, es muy probable que en el organismo ya no se pueda detectar el consumo de estas sustancias. Por eso es que para nosotras es importante visibilizar cómo es que la sumisión química también es una forma emergente de la violencia de género. Hay leyes, hay un marco jurídico que la respalda, yo te refiero a algunas aquí, por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En nuestro artículo 6 dice que cualquier violencia sexual va a ser aquel acto que degrade, dañe el cuerpo de una mujer o la sexualidad de la víctima, por lo tanto atenta contra su libertad, su dignidad y su integridad física.
también la Organización Mundial de la Salud nos dice que la violencia sexual va a abarcar desde actos en que sean acoso verbal hasta alguna penetración forzada o alguna variedad de tipo de coacción, ¿no? Ya sea por presión social o por intimidación. La violencia sexual incluye, pero no limita a aquellos que ayer yo te comentaba que sea mi pareja, que yo esté casada, ¿no? O que sea una violación por conocidos o por desconocidos. Si es violencia sexual, si la persona no está en condiciones para dar el consentimiento. Hablábamos que si se está en un estado etílico, es decir, si se está ebria, borracha, bajo el efecto de algún estupefaciente, dormida o mentalmente incapacitada, también es considerado como violencia sexual. Tenemos una norma de salud mexicana, la norma 046. Esta norma se basa en la atención y observación. Es decir, decíamos, yo me acerco a un policía o a un oficial, a una policía. Deberían, ¿no? O se espera que tengan como esta perspectiva de género. Pero si vamos a una unidad de atención médica, esta norma dice que quienes atienden deberán observar el uso y el abuso de drogas como uno de los indicadores posibles de violencia sexual, antes también de discriminar, antes de estar estereotipando a las mujeres por las condiciones en las que se llega a pedir esta atención. Está el Código Penal Federal. En este código también dice que habla de delito de violación cuando se realice la cópula con una persona que no tenga la capacidad de comprender, y háblese de que haya consumido drogas o que haya sido drogada, podría considerarse una causa por la cual podría presentar resistencia a la violación. Y en este Código Penal Federal, en el capítulo 1 sobre hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación, en el artículo 266, también hay una sanción. Nos refiere a la sanción que va desde 8 hasta los 30 años para el acto de violencia que se realice por cópula con una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho por cualquier causa, no pueda resistirlo. Tenemos algunos testimonios. Yo decía, yo sé que esto es real, yo sé que posiblemente varias de las personas con quienes estamos compartiendo este video conozcan o hayan vivido alguna situación así. Este testimonio es de una mujer, ahorita ya una mujer adulta. Comenta que cuando era menor, pues le daba miedo decirle a sus padres o que sus amigos se enteraran, porque en algún momento que ella salió pues se encontraba borracha. Al principio le pareció muy divertido probar lo que se conoce como polvo blanco, que era cocaína, y la combina con el alcohol que estaba consumiendo, y minutos después pues empieza a sentirse mareada, débil, y finalmente, ¿no? Dos hombres abusan sexualmente de ella. Menciona que denunció, pero le dijeron que era su culpa por haber consumido droga. El otro caso también es de una mujer joven. Comenta que ella se hizo un análisis para detectar las sustancias la sumisión química que le habían puesto, pero los médicos dejaron de creerle cuando la prueba toxicológica salieron negativo. Ella comenta que le echaron, está segura que le pusieron algo en la bebida la noche anterior que había salido, que abusaron sexualmente de ella, aunque no pueda recordarlo. Este es otro testimonio de un hombre, y comenta que mucha de la gente cree que esto es un mito y se lo toma como parte del relajo, pero hay que alertar porque realmente es peligroso. Comenta que con él hace algunos años, un poco más de un año, salió con sus amigos a celebrar un cumpleaños en cierto lugar, y lo último que recuerda es haber pedido una copa más. Al día siguiente, él despierta en la cama semidesnudo de la cintura hacia abajo, tenía un fuerte escozor en el trasero, tal cual lo refiere, y escozores sobre algún ardor, ¿no? O dolor en el ano. Y el médico le dijo que había sufrido una fisura anal por penetración. Él dice, yo soy homosexual, y el lugar donde había ido era frecuentado por personas homosexuales o de otra diversidad. ¿Por qué comentamos esto? Significa que no solamente le pasa a las mujeres, también puede pasar en los hombres, pero se ve mayormente reflejado
en el abuso sexual hacia las mujeres. ¿Qué debemos de hacer? Invitamos a tomar medidas para estar lo más seguras posibles alrededor de otras personas. Amiga, compañera, si tú sales por las noches a alguna actividad social, ¿no? Hablamos de bares, discotecas o fiestas, reuniones. Presta mucha atención a las bebidas que tú consumes, porque las bebidas pueden ser alteradas muy fácilmente. No aceptes bebidas de otras personas y si las aceptas, acércate a pedirlas, cerciórate de que en ese momento se destapen, que te las sirvan y no permitas que alguien te las lleve. Tú misma llévalas al lugar en donde te encuentres. Abre tú misma la bebida de ser posible, contrólala en todo tiempo. No bebas nada que tenga un olor extraño, que tenga una apariencia turbia, que quizá las primeras copas eran más dulces, pero ahora son un poco amargas. Es preferible descartar, no la consumas, pide otra de ser necesario. No bebas más de lo que deseas. Si tú eres de las mujeres que no consume más, o no suele consumir más, no lo hagas ni aunque intentes impresionar a alguien, ni porque alguien más te esté presionando, no consumas más. Si te llegas a sentir mareada, como estos síntomas que hemos comentado, mareada, tienes como esa impresión de ya estar ebria, de estar borracha y has consumido 2 o 3 o menor copas en comparación de cuando ya te encuentras en ese grado, pide ayuda con algún amigo o a una amiga para que te pongan en un lugar seguro. Cuida a tus amigas y pídeles también que te cuiden, hagan un rol de ser posible, no se hagan un plan de cada vez que salgan. Si alguna de las amigas, de tus amigas, empieza a mostrar estas características, estos síntomas que mencionamos, no la dejes ir en un taxi sola, vayan en grupo y muchas de las veces quizá esto lo has escuchado en muchos otros espacios o con muchas otras personas, pero si no hay nadie quien la pueda acercar a su domicilio, pues contacta a algún familiar para que la puedan ir a recoger. Conoce más sobre este tema. Hay mucha lectura, hay mucha información, hay muchas estadísticas y es importante visibilizar que la sumisión química también es parte de una violencia de género en contra de las mujeres y pues porque nos vemos ahí reflejadas en el abuso sexual y en los embarazos no deseados. Si tú has sido o en algún momento te encuentras en una situación o ves a otra mujer, a otra compañera que presenta esta situación, puedes hablar al 911, alguna sala de emergencias, algún hospital, a la Cruz Roja, para que pueda ser atendida de manera inmediata. ¿Cuál es el objetivo de llevar a ti este tema? Pues incidir, ¿no?, en esta concienciación y en esta participación activa, sobre todo en la población juvenil, que son quienes más están en contacto con estas actividades, estas situaciones, para que ellas y ellos sirvan como agente social de prevención mediante la promoción de actitudes que eviten el abuso sexual por sumisión química. Edúcate. Escucha y aprende sobre este problema. Lee más, puedes dejarme tus comentarios, tus preguntas, tus dudas al final de este video y les vamos a dar seguimiento. Te invitamos a que te actives. Si tú ves que alguien está siendo víctima de sumisión química, anímala a que denuncie, anímala a que se retire del lugar con toda la seguridad posible. Contribuye a poner un fin a la violencia sexual por sumisión química en contra de las mujeres y respeta. La falta del decir sí, la ausencia del sí, siempre va a significar un no. Y recuerda, si tú sales, si tienes también las mujeres tienen derecho a la actividad social nocturna. Y si tú eres partícipe y gustas de esta actividad nocturna, vigila tu bebida en todo momento. Pueden introducir sustancias para hacerte perder el control y para hacerte perder la conciencia. Y recuerda que el consentimiento es un proceso continuo. Yo espero que esta información sea útil. Si te gustó, compártela. Si conoces de alguien que pueda mejorar esta información, también compártela. Regálanos un like y estamos contigo, no estás sola. Muchas gracias por tu atención. Yo soy Patricia Flores y nos vemos en la próxima. Adiós.